clase es que los aminoglucósidos tienen este grupo aminado, amino, digamos, que lo hace estar siempre desionizado. O sea, perdón, ionizado, siempre ionizado. Y al estar siempre ionizado, eso implica que nunca va a atravesar las barreras o membranas celulares, ¿ya? Estos antibióticos se mantienen siempre en los fluidos. Y esa es la gracia que tienen, o una de las contras también a su vez que tienen. Ya, en la actualidad existen 9 aminoglucósidos que han sido aprobados por la FDA, que se pueden utilizar en seres humanos. Vamos a cambiar mi puntero. Y de ellos, la FDA los clasifica en antibióticos con actividad parenteral y antibióticos con actividad tópica oral, ¿ya? Dentro de los parenterales vamos a tener a la streptomicina, aquí se utilizan todos por si acaso, son hartos nombres, a la streptomicina, a la gentamicina, a la tobramicina, a la amicacina, a la netilmicina y a la streptomicina, la streptogramina, perdón, que eso no está bien escrito ahí. Y a nivel de la vía tópica oral tenemos a la neomicina, a la canamicina y a la paromomicina. En el caso de la primera lista, que es esta que está aquí, además nosotros encontramos ungüentos tópicos y algunas cremas, pero como no es su uso principal, en general se dice que tienen actividad parenteral. En el caso de la vía tópica oral, ninguno de ellos se puede administrar por la vía parenteral en los seres humanos. Y ahora les explico por qué. Primero, como les recordaba yo, este grupo amino impide que haya una buena absorción por los tejidos y membranas, lo cual significa que si yo lo administro por la vía oral, no se va a absorber a nivel gastrointestinal y por lo tanto solo va a tener su actividad a nivel del tracto gastrointestinal y no a nivel sistémico. Y esa es la base del uso de la neomicina o la canamicina, cualquiera de las dos, para la desinfección gastrointestinal. Es decir, yo administro una pastilla o un jarabe y se desinfecta la vía gastrointestinal, pero no se absorbe dentro del organismo. Y eso es bueno, porque el más tóxico de esta familia es la neomicina. Ahora, por su parte, este otro grupo, que es el parenteral, de la única manera que pueda ser absorbido y utilizado por el organismo es que sea inyectado por la vía endovenosa, ¿ya? O intratecal. Hay que tener cuidado con la vía intratecal, eso sí. Y eso va a generar que su actividad sea sobre los fluidos dentro del organismo. Como no hay absorciones ni movilidad entre los tejidos, estos antibióticos van a generar que no se devuelvan a la vía gastrointestinal y por lo tanto no produzcan procesos, por ejemplo, de trastornos en la flora, ¿ya? En el caso de las gentamicina, yo les había mencionado que también existen algunos que son dérmicos. Particularmente la gentamicina se utiliza para la erradicación de los crecimientos bacterianos a nivel óptico, ¿ya? No es de primera línea, pero se ha visto que tiene muy buena actividad debido a que nuevamente no se absorbe por el tejido mucoso y eso genera en el fondo que esté bien localizado en la zona óptica. Una cosa que sí les tengo que mencionar es que la canamicina aquí en Chile solo está autorizada a nivel inyectable en el uso veterinario. De hecho, se utiliza con usos equinos. Ahí es donde se justifica la inyección parenteral, pero nunca jamás en el ser humano, ¿ya? Porque sus toxicidades son extremadamente altas. Y también les mencionaba aquí, les tengo puesto al Oticum, no sé si alguno de ustedes lo conocen, pero es la formulación farmacológica más utilizada para el control de las infecciones a nivel del canal auditivo, ¿ya? Oticum tiene una base de canamicina, tiene algunos, dependiendo si es complejo o no, va a tener glucocorticoides, tiene lidocaína y además tiene paromicina, ¿ya? Entonces, en el fondo es una mezcla de aminoglucósidos más un glucocorticoide y un anestésico que impide el dolor y eso mejora en el fondo la actividad antibacteriana a nivel del canal auditivo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los aminoglucósidos? Bueno, primero los aminoglucósidos en general también ingresan a las bacterias por porinas, pero a diferencia de todos los otros antibióticos, para ocurrir el transporte a través de la membrana requieren energía, es decir, son dependientes de ATP. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque las bacterias en general han generado un mecanismo de resistencia bien curioso, y es que bajan su potencial energético, es decir, como que se duermen, se vuelven estacionarios o hibernan, impidiendo que el antibiótico ejerza su función solo porque al no haber energía no puede ingresar dentro de la bacteria, ¿ya? Una vez que el antibiótico entra a la bacteria, se va a unir a la fracción ribosomal 30S y va a generar
generar todo lo que tiene que ver con el trastorno del código, de la lectura del código genético, es decir, la producción de proteínas anormales. Además, se ha visto que el hecho de que estos antibióticos se unan a la membrana, acuérdense que son dependientes de energía, y generen un trastorno proteico, la suma de ambos, la unión a la membrana y el trastorno proteico, generaría una actividad bactericida. Y esta actividad bactericida es bastante rápida, pero es concentración dependiente. Yo les voy a explicar por qué es concentración dependiente, ¿ya? En unos momentos, ¿ya? ¿Cuál es la actividad? Estos tienen un espectro de acción relativamente ampliado, a diferencia de los otros grupos que eran ampliados. Esto significa que necesitan ganar en concentración, o sea, tener más fármaco para que el espectro de acción sea ampliado. A condiciones terapéuticas bajas, el espectro generalmente está relacionado con las bacterias gram negativas, ¿ya? Ahora, vamos a esto que les explicaba yo. ¿Cómo funciona entonces el mecanismo? Primero alteraba entonces la producción de proteínas. Después altera la función de la membrana de la bacteria. Eso genera entonces trastornos bactericidas, ¿ya? Pero les mencionaba yo que las bacterias tienen esta idea de que si bajan la producción de ATP y de energía, pueden en el fondo entrar en un estado estacionario. Y este sería el mecanismo de resistencia más común. Acá abajo yo les muestro una curva donde lo que uno espera cuando administra un antibiótico. Uno administra el antibiótico en un punto 1, ¿cierto? Y pasan una dosis, dos dosis o tres dosis, y uno no ve un efecto, entre comillas, dentro del organismo. Tiene que acumularse el antibiótico a una cierta cantidad de dosis para que se dispare una respuesta antimicrobiana. Y una vez que se dispara esta respuesta, es total, ¿ya? Y eso explica por qué los antibióticos tienen que ser dados por lo menos 5, 6 o 7 días más o menos para que se acumule, se logre la SIM, como se llama en microbiología, y después de esto ocurre entonces la explosión o la muerte microcelular. Bueno, en los organismos que generan resistencia a través de la disminución de su tasa energética, lo que uno tiene es que en la dosis inicial puede ocurrir una pequeña respuesta, o sea, puede eliminar algunos microorganismos, pero esta no es lo suficientemente fuerte como para disparar una actividad antimicrobiana. Y después de ciertas dosis, el microorganismo detecta que tiene que bajar su capacidad energética y por lo tanto la actividad o respuesta ya decae finalmente y no es posible volver a encontrar una actividad o nueva respuesta. Es decir, no porque yo agregue más dosis, el microorganismo va a morir, ¿ya? Ese mecanismo, que es como de dormir, de hibernar, se llama hormesis, ¿ya? Y la hormesis se relaciona con una teoría que uno siempre dice, lo que no te mata te hace más fuerte. En el fondo, dentro del cultivo bacteriano que está en un tejido, los que logran resistir las primeras dosis del antibiótico y logran entrar en hormesis, simplemente se van a hacer más fuertes a nuevas dosis. E independiente de las nuevas dosis que se administre, estas ya no van a cumplir ninguna función, ¿ya? No sé si me entienden la idea, porque es algo que no se ve tanto en los otros antibióticos, pero aquí se ve muy claro. Y esto ha generado que se tengan que estipular pautas de administración terapéutica de los aminoglucósidos muy estrictas, porque si se administra muy poco, se genera mucha resistencia. Y si se administra mucho, mato masivamente a la gente, pero produzco demasiados efectos adversos en el paciente que no van a justificar, en el fondo, la actividad antimicrobiana, ¿ya? Entonces vamos a decir que nuestro grupo de aminoglucósidos es un grupo de antibióticos de uso limitado, es muy pequeño su uso, son muy tóxicos y muy fácil de generar entonces hormesis o resistencia bacteriana, ¿ya? ¿Qué organismos son sensibles que se conozcan en la actualidad? Algunos bacilos aerobios gram negativos, como algunas pseudomonas. Bien, aquí tenemos pseudomonas que son sensibles, bien por nosotros. Algunos enterococos, algunos estreptococos. ¿Por qué lo digo que es bien por nosotros? Porque acuérdense que los beta-lactámicos casi todos tienen resistencias, ¿ya? Y si nosotros administramos el aminoglucósido con la penicilina, además vamos a lograr sensibilidad en los estafilococos, aureus epidermidis. ¿Quiénes son 100% resistentes? Los anaerobios. ¿Quiénes han generado nuevas resistencias en los últimos años? Como siempre, los mismos de siempre, coli, pseudomonas, Klebsiella, etc. Las pseudomonas siempre tienen este problema, se generan, o sea, tenemos sensibilidades, pero rápidamente ellas se adaptan a la situación y aprenden del medio generando entonces resistencias.
¿Dónde se justifica el uso de estos medicamentos? Debido a lo que les mencionaba yo, espectro muy poco, muy pequeño, muy limitado, mucha toxicidad y la presencia de la hormesis. Y además recuerden que deben administrarse por la vía parenteral u oral para usos diferenciados. Entonces, ¿dónde se justifica? En las neumonías nocosomiales cuando yo sé que hay complicaciones, ¿ya? En las meningitis por gram negativos, en las peritonitis tras diálisis peritoneal, en las endocarditis enterocócicas y en general en las sepsis por pseudomonas con presencia de neutropenia. Es decir, cuando hay complicaciones clínicas notorias o cuando yo necesito, por ejemplo aquí, desinfectar la vía gastrointestinal. Para la cirugía hepática también se administra este grupo de medicamentos. Para las encefalopatías alcohólicas también se utilizan este tipo de medicamentos, ya que la idea central es que desinfecte muy bien la vía gastrointestinal, ¿ya? A nivel de separar estos medicamentos por cada uno, por cada miembro, lo más importante que vamos a tener es que la tobramicina se utiliza en la fibrosis quística, la streptomicina en la tuberculosis. La gentamicina es la más común de esta familia, o sea, la más rutinaria, y se utiliza en las septicemias, pero también se utiliza mucho lo que les mencionaba yo a nivel tópico, en oftálmico y ótico. Y la neomicina y canamicina, además de en la vía tópica y ótica, se utilizan para la esterilización preoperatoria a nivel gastrointestinal. Recuerden que estos medicamentos no se absorben, ¿ya? La amicacina, perdón, se utiliza también en las endocarditis. No les voy a mencionar los demás porque no es necesario. Bueno, en respecto a los mecanismos de resistencia, yo ya les mencioné el más importante, que es la aparición de esta hormesis, pero no es el único mecanismo de resistencia. Además, estos microbios han generado alteración del punto de unión al ribosoma, o sea, impiden que los aminoglucósidos se unan a 30S. También inactivan al fármaco de manera directa, tienen enzimas inactivantes, que son adenoilasas y fosforilasas, que bloquean a los antibióticos. Y también pueden generar una inhibición en el ingreso de la bacteria, lo que les mencionaba yo, la hormesis o la baja del potencial energético, ¿ya? Esto hace que, si bien estos medicamentos eran potentísimos, en la actualidad en realidad tienen rangos de actividad mucho menores incluso que otras familias. Acá, por ejemplo, yo les muestro el porcentaje de resistencias de la gentamicina, que es el antibiótico más estudiado en esta familia, versus el ciprofloxacino. Y ustedes pueden ver que la gentamicina tiene muchísima más resistencia que el ciprofloxacino. Aquí lo que se está viendo es contra Pneumoniae, ¿ya? Contra neumonía está bien, pero que son productoras de BLE. No sé si ustedes se acuerdan que en la clase anterior yo les expliqué que el BLE era la aparición de estas beta-lactamasas, o sea, es decir, que estamos hablando de un neumonía que ya de por sí es resistente a los beta-lactámicos. Y eso significa que yo tengo que buscar otras alternativas para tratar a estas cepas. Lo lógico sería que cuando es complicada yo optaría por la gentamicina, pero dado el alto aparición de resistencias, no se considera como un medicamento estándar en la actualidad, ¿ya? Y el ciprofloxacino, que en general tiene mucha resistencia dentro de su familia pareciera ser más sensible que la gentamicina. ¿Qué otras cosas interesantes podemos mencionar de este grupo? Recordar que son bactericidas solo concentración dependiente, es decir, que el paciente tiene que lograr una cierta concentración que esté por sobre el umbral de la hormesis para que ocurra la actividad bactericida. Pero una vez que se gatilla la actividad bactericida, esta es muy eficiente, ¿ya? Además, se ha visto que yo puedo interaccionar o aumentar, hacer una sinergia de la actividad bactericida si administro betalactámicos, particularmente la presencia de Pseudomonas E. coli, o con presencia de tetraciclinas cuando necesito tratar la brucelosis. ¿Cuál es la idea de esto? Nunca utilizar solo un antibiótico para que no aparezcan las resistencias inmediatas, sino que utilizar la sinergia de 2 o más antibióticos. Hay situaciones en las cuales yo no puedo hacer esa sinergia, particularmente cuando utilizo la vancomicina, que la vamos a ver en un cachito más, y es que debido a que la vancomicina más un aminoglucósido produce nefrotoxicidad, ¿ya? Lo mismo si utilizamos un aminoglucósido con un bloqueador de la placa neuromuscular, porque se va a producir parálisis en el paciente, ¿ya? A nivel ahora entonces de la farmacocinética, recordar que se deben administrar intravenosos o intramusculares si yo quiero que estén sistémicos. Si yo no quiero que ingresen a sistémico, tengo que administrarlo por la vía oral y es para desinfección gastrointestinal o bien por la vía óptica o dérmica, ¿ya?
Estos medicamentos, en general, como no atraviesan bien las membranas, no se acumulan o concentran en diferentes tejidos, y en los únicos tejidos donde sí se concentran es en las estructuras de los túbulos renales y en la endoperilinfa del oído interno. ¿Ya? Esos son los únicos lugares donde esto se concentra, entonces. ¿Ya? Además, se ha visto que están muy presentes en todos los líquidos corporales, y eso lo hace muy interesante para el tratamiento de infecciones relacionadas con líquidos sinoviales o con infecciones muy complicadas a nivel urinario. Otras cosas que tenemos que mencionar es que la gentamicina, recuerden que la más estudia este grupo, no atraviesa bien la barrera hematoencefálica, por lo tanto no se acumula en el cerebro, incluso en presencia de meningitis, por lo tanto no es un medicamento estándar recomendado para estas situaciones, salvo que se administre por la vía intratecal, pero es tanto los efectos adversos que se producen que se prefiere no utilizar este medicamento. Algo que también hay que mencionar es que este grupo completo se considera categoría C en el embarazo, y no porque no sean tóxicos, sino que se consideran categoría C debido a que, como son muy ionizados, no atraviesan bien la placenta y por lo tanto no se concentrarían en el tejido amniótico ni en el feto, ¿ya? Pero si llegasen a ingresar al feto, al tejido amniótico, pudiesen producir trastornos renales y ópticos, perdón. Por lo tanto, es un medicamento que no se considera ni de primera, ni de segunda, ni siquiera de tercera línea en el embarazo, especialmente en los primeros 2 trimestres, donde hay mayor probabilidad de que haya acumulación de este medicamento. Pero que en caso de necesidad en el tercer trimestre, pudiese justificarse debido a que no debería acumularse en el feto. Pero siempre hay que velar por el riesgo-beneficio, y aquí claramente tenemos otros grupos que son mucho menos riesgosos, como son los macrólidos y los beta-lactámicos. ¿Ya? ¿Cómo ocurren los efectos adversos? Bueno, como yo les había mencionado, estos antibióticos solo se concentran a nivel del túbulo renal y de la endohiperilinfa a nivel del oído, ¿ya? Como se concentran en el túbulo renal, lo que hacen estos antibióticos es que van a generar unas especies de cuerpos que se llaman cuerpos mieloides, que producen necrosis. De hecho, el efecto adverso más común es la necrosis tubular, ¿ya? La necrosis tubular aparece de aproximadamente entre un 0 a un 26% de los pacientes que consumen aminoglucósidos, ¿ya? Y la neomicina es la que presenta la mayor actividad nefrotóxica. Tanto es así que la neomicina no debería administrarse por la vía endovenosa, ¿ya? Por eso les decía yo que solo se utiliza o se restringe a la vía gastrointestinal. Y la que menos actividad ha mostrado es la streptomicina, y es por eso que se justifica en tratamientos crónicos, como por ejemplo lo relacionado con la fibrosis quística o con la tuberculosis, el uso de streptomicina debido a su baja probabilidad de producir estos efectos adversos, ¿ya? Además de la necrosis tubular, va a producir proteinuria, hipopotasemia, hipocalcemia, etc. Aparece, en el fondo, genera desregulación de los iones, de la presencia de iones a nivel renal y por lo tanto a nivel sistémico. Después tenemos el segundo efecto adverso más importante, que es la ototoxicidad, y este es bastante grave. Aparece solo entre un 0,5 y un 5% de los pacientes, por suerte, y lo que hacen es que va a alterar la función tanto auditiva como vestibular. Y esto porque yo les había mencionado que se acumula o concentra muy bien en la endolinfa y en la perilinfa. Lo que hay que tener claro es que una vez que se produce el daño a nivel tanto auditivo como vestibular, lo que va a ocurrir es que va a haber una pérdida de las células ciliadas dentro del oído, y estas células ciliadas no tienen capacidad regenerativa. Por lo tanto, el daño que se produce a nivel auditivo no es un daño que se pueda recuperar. En general, se recomienda que se analicen rápidamente al paciente cuando esto tiene algún tipo de trastorno auditivo, porque la presencia de un trastorno auditivo indicaría probablemente una ototoxicidad y habría que retirar rápidamente el medicamento. No se justifica el seguro utilizando estos medicamentos a costa o riesgo del daño óptico, debido a que estos pacientes, si no se retira el medicamento, pueden quedar con ceguera completa, con sordera completa, o pudiesen quedar con trastornos vestibulares de por vida, es decir, mareos, trastornos en el caminar, vértigos, etcétera, ¿ya? Dentro de la familia de las aminoglucósidos hay algunos que tienen mayor preponderancia a producir trastornos auditivos, como la amicacina, la canimicina y la neomicina. Nuevamente por eso no sé, tampoco deberían administrarse por la vía endovenosa. Y algunos tienen mayor probabilidad de producir trastornos de vértigo, ya de inestabilidad en la marcha, que son la streptomicina y la gentamicina. Por eso les digo yo, el retiro tiene que ser casi inmediato.
¿Dónde hay susceptibilidad absoluta? En los ancianos. No debería utilizarse estos antibióticos bajo ningún punto de vista en los ancianos. Y cualquier paciente que mencionara una pérdida de la función auditiva o algún tipo de sonido intraótico, un tinnitus, una sensación de ocupación, inmediatamente debería ser retirado el medicamento. El problema está que a veces los tratamientos son bastante cortos, estamos hablando de tratamientos de 3 o 5 días, en donde el paciente no alcanza a detectar la presencia de la ototoxicidad, y una vez que se da el alta y ya se retira el antibiótico por situaciones clínicas, aparece el daño ótico, y aquí ya es irreversible, ¿ya? Bueno, además lo que les mencionaba yo, que puede producir bloqueo neuromuscular, por lo tanto no se puede administrar ni con anestésicos, ni con cualquier tipo de bloqueante neuromuscular, ya que produce una inhibición de la liberación de acetilcolina, ¿ya? A nivel del plexo muscular. Y pudiese llegar a generar incluso paro cardiorrespiratorio, ¿ya? La otra cosa que es importante es que estos medicamentos nunca se deben inyectar en bolos intravenosos rápidos, porque se ha visto que el bolo intravenoso es el que genera una inhibición rápida de la acetilcolina y es la que genera en el fondo este tipo de parálisis flácida. Y eso podría generar entonces el paro, ¿ya? Les dejo ahí al frente un resumen hecho, un resumen realizado, digamos, para que ustedes puedan decir, ok, este me sirve para esta situación, para esta otra, cómo lo administro y cuál es la situación a nivel de los efectos adversos y el embarazo. Recuerden que son todos categorías C. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas o consultas de este grupo familia? Estoy escuchando, quedo atenta. ¿Ninguna duda, chicos? Ya, ok. Sigo entonces. Siguiente grupo. Ya, siguiente grupo. El siguiente grupo del que vamos a conversar es el grupo de los glucopéptidos. Recuerden que el anterior era aminoglucósidos. Este es el grupo de los glucopéptidos y para hacerte de ustedes solo existen dos componentes, que es la vancomicina y la teicoplanina, ¿ya? El más utilizado en la clínica es la vancomicina. Estos son antibióticos de espectro de acción muy limitado, o sea, el que tiene menor espectro de acción. De hecho, la vancomicina solo tiene espectro contra gram positivos y es ideal para los gram positivos coagulasa positivos, es decir, para áureos, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? La vancomicina se une en el crecimiento del peptidoglicán a nivel de la unión de alanina, es decir, cuando va creciendo el peptidoglicán, particularmente el N-acetilmurámico, esa estructura, al final del N-acetilmurámico, para que se una el N-acetilmurámico con con el NAC, o glucosamida. Con la glucosamida, para que se una el N-acetilmurámico con la glucosamida, requiere la bacteria una cadenita que se llama deala. De hecho, son 5 dealas. Las 2 deala al final, las 2 dealaninas en el fondo finales, la vancomicina se une a ellas, se pega a las dealaninas. Y por lo tanto, la cadena del N-acetilmurámico no puede entrelazarse con la glucosamina. Y por lo tanto, no puede ocurrir el entrecruzamiento de la pared bacteriana. Y eso genera que no haya entonces pared bacteriana a nivel gram positivo, recuerden que no tienen acción una gram negativa, y va a generar entonces disrupción de la pared. Y eso va a generar muerte celular con bacteriolisis, ¿ya? Además, se ha visto que la vancomicina, una vez que ingresa dentro de la bacteria, o sea, genera este trastorno, va a producir que haya una interferencia con la síntesis de ARN y además se va a unir a la membrana, a los restos de membrana, imposibilitando la reparación bacteriana. ¿Por qué solo tiene actividad gram positiva? Porque la vancomicina es incapaz de atravesar la estructura de los gram negativos, ¿ya? Solo puede actuar sobre la pared de manera directa. ¿Cuál es el espectro de acción que tiene la vancomicina? Yo les había mencionado los coagulasa positivos, los aureus coagulasa positivos, pero también tienen actividad sobre los bacilos, sobre algunos coroniformes, sobre incluso algunos actinomicetos, pero nada que ver, sobre los clostridium. Y lo que más me interesa a mí, porque es lo que se justifica más en la clínica, es sobre, dentro de los clostridiums, a Clostridium difficile. Difficile es una bacteria que, si bien no es tan común en la clínica, una vez que ocurre la sobreinfección, porque ellos generalmente están relacionados con sobreinfecciones, es muy difícil de tratar.
¿ya? Y de hecho, hay una patología que se llama diarrea pseudomembranosa, una colitis pseudomembranosa, que es extremadamente grave de tratar y puede sucumbir o terminar con el paciente debido a la sobreinfección por C. difficile, ¿ya? La vancomicina es muy activa y muy buena para tratar a C. difficile, ¿ya? ¿Qué cosas tenemos que considerar? Primero, que la vancomicina se absorbe muy mal a nivel oral. Por lo tanto, si yo quiero tratar la colitis por C. difficile, tengo que administrarlo por la vía oral, de manera que desinfecte la vía gastrointestinal. Pero recordar que no va a ingresar o no se va a absorber a nivel sistémico. Por lo tanto, si mi paciente tiene septicemias, tengo que obligatoriamente administrarlo por la vía parenteral, ¿ya? En algunos casos incluso hay que utilizar las dos vías porque no se comunican entre ellas. Cosas interesantes es que estos medicamentos se concentran muy bien en los líquidos, particularmente líquido cítico, pleural, pericárdico y los abscesos generales. Por lo tanto, cuando yo estoy segura de que hay una infección en diferentes líquidos fluidos o en presencia de abscesos, la vancomicina es un medicamento ideal. Recordar que se debe administrar parenteral, eso sí. Se concentra muy mal en la bilis, por lo tanto no es un medicamento de utilidad tan bueno a nivel hepático, particularmente con infecciones que están relacionadas con gastrointestinal hepático, y tampoco se concentra muy bien en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Por lo tanto, si uno quiere que llegue al sistema nervioso central, hay que administrarlo por la vía intratecal. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia de las bacterias? En general, en los enterococos, particularmente Faecium, que por desgracia se lo ha transferido a los estafilococos, y esta es por transferencia genética, digamos, lo que generan los enterococos es que en lugar de tener una D-alanina, tienen un D-lactato. Es decir, hace crecer y unir sus cadenas mediado por D-lactatos. Y esto genera que la vancomicina entonces no tenga actividad sobre este tipo de agentes, ¿ya? Como les decía yo, esto se ha ido transfiriendo a nivel de plásmidos a los estafilococos, generando una resistencia intrínseca actualmente en los estafilococos, ¿ya? Además, algunos estafilococos también han generado sistemas de limitación del ingreso de la vancomicina a la pared, ¿ya? Impidiendo que se acumule la vancomicina de manera adecuada y por lo tanto no ejerza su acción farmacológica. Acá abajo se les muestra un ejemplo de un enterococo que es resistente a vancomicina, o sea, acuérdense que se transfiere este de lactato, y uno hace un porcentaje de resistencia para ver qué tan resistentes hay a otros antibióticos. Y por desgracia, si ustedes se fijan acá, los enterococos tienen resistencias muy notorias o marcadas a la ampicilina, a la gentamicina, al ciprofloxacino. Recuerden que gentamicina y ciprofloxacino son los clásicos de comparación, a las tetraciclinas e inclusive a la mezcla de ampicilina con gentamicina. Es decir, que cuando hay un enterococcus rondando, un Faecium particularmente, la manera de tratarlo es extremadamente compleja, porque hay que buscar diferentes tipos de antibióticos para poder administrar y hacer cócteles para asegurarme que yo pueda eliminarlo. Y eso hace que sea muy difícil el tratamiento como tal o incluso la sobrevida, ¿ya? ¿Cuál es la justificación clínica? Aquí en Chile, particularmente, recordando que la vancomicina no se utiliza mucho. Primero, cuando yo sé que hay una actividad grave, infecciosa grave, con aerobios gram positivos, o sea, en cuadros sépticos. Si no, no se justifica. ¿Ya? También se justifica cuando yo tengo estafilococos meticilin resistente, ¿ya? Y no me funcionó el aminoglucósido. Considerando que el aminoglucósido, acuérdense ustedes que en cuadros graves intrahospitalarios el aminoglucósido se justificaba. Entonces, si ya no me funciona el aminoglucósido, ahora me paso a la vancomicina, ¿ya? Lo mismo con las neumonías cuando tengo cuadros agravados, es decir, en SARMs, en bacterias multiresistentes. Y también en otro tipo de infecciones como penetraciones al nivel del sistema nervioso central, ocular, etc. Ya endocarditis también. La idea central es que siempre estamos hablando de cepas multiresistentes, gram positivas, que han fallado a otro tipo de cuadros, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el efecto adverso de este grupo? Este grupo de fármacos, debido a que se requiere una buena concentración dentro de los tejidos, pueden producir nefrotoxicidad, ototoxicidad a nivel del daño al octavo par craneal, pueden producir trastornos neutropénicos, eosinofílicos y taquicardia, pero lo más importante de este grupo es que producen un shock histaminoide. Eso significa que una vez que se han administrado en algunos pacientes, especialmente cuando la administración es rápida, en bolo,
va a producir un aumento de los niveles de histamina en el organismo, y eso va a producir una hipotensión arterial, la presencia de náuseas, y puede aparecer parestesias, prurito relacionado con la histamina, y de erupciones macropapulares y edema generalizado, lo cual es relativamente grave. ¿Y cómo se llama este síndrome? Que es el síndrome propio de la vancomicina, de la aparición de este choque histaminoide. Se le conoce como síndrome del hombre rojo o síndrome del cuello rojo, dependiendo de la zona donde se administró la vancomicina. En general, la mejor manera de eliminar la probabilidad de que aparezca estos cuadros es haciendo infusiones muy lentas y continuas, ¿ya? Por goteo muy lento.